Evangelio de hoy, viernes 15 de abril del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias se habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua.
Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y dijo: ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigos de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas que la pusieron en la cabeza. Y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: «Vive el rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron los sacerdotes y sus servidores, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César». Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A su rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él cargando con la cruz salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado,
y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino, este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, pero se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo. Se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En este momento, todos inclinemos la cabeza y oremos en silencio. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en Cristo,
Antes de reflexionar en el Evangelio, hagamos mención de este gran día que celebramos como Iglesia Universal. Hoy, Viernes Santo, estamos conmemorando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos los católicos estamos llamados a unirnos en penitencia, abstinencia y ayuno. Después del mediodía, al atardecer de las 3 de la tarde, se lleva a cabo la celebración de la Pasión del Señor. Consta de 3 partes: liturgia de la palabra, adoración de la cruz y sagrada comunión. Desde el siglo V, muchos católicos se reunían en Jerusalén en las mañanas a adorar la cruz de Jesús y en la tarde a escuchar la lectura de la Pasión. Hoy día también se destacan algunos actos de piedad popular como son el Via Crucis, el Sermón de las 7 Palabras, la procesión con la imagen de Cristo y la procesión con la Madre de Jesús, la Dolorosa. Vivamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo no con tristeza, sino con fe, adoración y esperanza, porque su demostración de amor nos ha rescatado de la muerte eterna. Ahora, reflexionemos en los siguientes 3 puntos para profundizar en el Evangelio de hoy. En este primer punto, reflexionemos en esta afirmación de Pilato: no encuentro en él ninguna culpa. Este gobernador romano, después de haber interrogado a Jesús, trata de dejarlo en libertad, pues no encuentra en él nada que lo haga merecedor de la crucifixión. Pero los miembros del Sanedrín insisten en que ha cometido una falta grave. Se ha llamado Hijo de Dios. Dice el evangelista que estas palabras habían asustado aún más a Pilato. No solo estaba convencido de que ellos querían asesinar a un inocente, sino que éste no era un hombre común. Sin embargo, cedió ante la insistencia de los miembros del Sanedrín. Se los entregó y dejó que ellos lo ajusticiaran según su conveniencia. Este hombre, a pesar de querer darle libertad a Cristo, no tuvo el carácter suficiente y la fortaleza para anteponerse ante semejante iniquidad. Hoy día suele suceder lo mismo. Somos testigos de las injusticias que le cometen a los demás y no nos sentimos capaces de defenderlos. Nos da miedo las repercusiones que podamos tener. Nos asusta tener que perder nuestros privilegios o nuestra posición. Es momento de actuar, de seguir el ejemplo de Cristo, defender la verdad por encima de todo y de todos. En este segundo punto, reflexionemos en estas palabras: lo crucificaron. Nuestro Señor, después de un doloroso recorrido con la cruz a cuestas, llega hasta el lugar donde es crucificado. El sitio llamado de la calavera es allí donde encomienda el Espíritu a su Padre. San Cirilo de Alejandría nos dice que Cristo entregó su alma en las manos del Padre para que en ella y por ella logremos nosotros el comienzo de la luminosa esperanza, sintiendo y creyendo firmemente que después de haber soportado la muerte de la carne, estaremos en las manos de Dios, en un estado de vida infinitamente mejor que el que teníamos mientras vivíamos en la carne. Por eso San Pablo, el apóstol de los gentiles, escribe que es mucho mejor partir de este cuerpo para estar con Cristo. La crucifixión del Señor nos demuestra que el amor de Dios es tan grande que utiliza la muerte y el pecado para llevar a cabo su plan. Nada obstaculiza los deseos de redimirnos, ni la violencia, ni la mentira, ni la arrogancia del hombre. Para muchos la muerte de Jesucristo sería su final. Sin embargo, fue todo lo contrario. Fue el principio de su glorificación y posesión de su trono en el cielo. En este tercer punto, reflexionemos en la Madre de Jesús. San Juan nos narra que la Virgen María estaba junto a la cruz de su amado Hijo. Nos muestra una madre que, a pesar del dolor que llevaba dentro, no menciona palabra alguna. No grita, no reclama. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar la impotencia, la angustia y el sufrimiento de la Virgen María. Mirar cómo lo golpeaban, lo insultaban y lo clavaban en la cruz
como si fuese el peor de los criminales. Sin embargo, ella, como siempre, acepta la voluntad de Dios y confía en su palabra. Acompañemos a nuestra Madre Santísima en la dolorosa pasión de su Hijo, refugiémonos en ella y pidámosle consuelo en nuestras penas. Para resumir la reflexión del día de hoy, es importante no solo resaltar el dolor y sufrimiento de Jesucristo a mano de sus enemigos, sino la redención que alcanzó para todos nosotros, pecadores. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿Cómo vivo la pasión y muerte del Señor? ¿Me considero capaz de anteponer la justicia a mis intereses? ¿Contribuyo a Cristo el precio que pagó por salvarme del pecado? ¿En mis penas busco consuelo en la Virgen María? Oremos. Señor Jesús, renueva nuestros corazones con sentimientos de fe, esperanza y caridad. Que sintamos el dolor por haberte fallado, que nuestro arrepentimiento sea sincero. Haz que nuestra conversión se vea reflejada en nuestra vida y en nuestras acciones. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.